Hola a todos. En el día de hoy queremos explicarles acerca del Protocolo de Kioto, este protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene como objeto reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. Pero antes de iniciar, queremos darles a conocer el siguiente video. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta el clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse.
Bueno, ya teniendo un poquito más de contexto de lo que es acerca del cambio climático, pues vamos a profundizar de lo que es este protocolo. Pues este protocolo fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 debido a un complejo proceso de ratificación en que entró en vigor hasta el 16 de febrero del 2005 y actualmente hay ya 192 partes en todo este protocolo de Kioto. Este protocolo pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de conformación con las metas individuales acordadas para cada país. Esta convención también pide a los países que adopten políticas y medidas de mitigación y que informen periódicamente las acciones que hacen para este fin. El protocolo se basa en principios y disposiciones de esta convención y sigue una estructura basada en los anexos que más adelante serán explicados. Se vinculan los países desarrollados y les imponen una carga más pesada en virtud del principio de responsabilidad común, a reconocer que son los primeros responsables de los actuales altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este protocolo es el resultado más significativo de los esfuerzos colectivos y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra este cambio climático. Los compromisos acordados en virtud de este protocolo varían de un país a otro. Si bien es cierto que su objetivo global es la reducción del 5% de las emisiones para los países desarrollados, debe conseguirse mediante recortes con respecto a los niveles que se llegaron a registrar en el año de 1990. Fueron distribuidos de la siguiente manera: un 8% en la Unión Europea, el 6% en Canadá, 7% en Estados Unidos y el 6% en Hungría, Japón y Polonia. Es de resaltar que en Estados Unidos posteriormente había retirado su apoyo para este protocolo. Mientras que Noruega podía aumentar hasta un por ciento, Australia en un 8% y Islandia incluso en un 10%. Sin embargo, Australia también fue uno de los países que retiró su apoyo. Para este protocolo entrar en vigor tendría unos requisitos, en donde el número de países que participaran fuera el mínimo de 55 y la emisión de aquellos países que hubiesen ratificado este protocolo superaran el 55% de las emisiones totales en los países del anexo de 1990. Solo hasta el 2005, con la ratificación de Rusia, se pudo entrar en vigor este protocolo, afectando a los países que habían aprobado incluso sus compromisos y las metas que cubren estas emisiones de 6 gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases? El dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro de carbonos, perfluorocarbonos y el oxofluoro de carbonos y azufres. Pues para compensar las duras consecuencias de estas metas planteadas, el acuerdo ofrece también esa flexibilidad de manera que los países pudiesen cumplir esos objetivos y, por ejemplo, podían compensar parcialmente sus emisiones, aumentando los sumideros o bosques que se encargaran de eliminar ese dióxido de carbono en la atmósfera. Esto también puede conseguirse en pagar proyectos en el extranjero cuyo resultado sea la reducción precisamente de estos gastos de gases de efecto invernadero. También se establecieron varios mecanismos con el fin de que pudiesen aportar a esta meta en la construcción de estrategias de consumo sostenible, como la reducción y la reutilización de muchos materiales o residuos, además de elegir productos que sean amigables con el medio ambiente. Bueno, continuamos con el tema de las regulaciones. Es importante indicar que ese protocolo, como fue establecido por mi compañera, se estructuró bajo los principios de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este estableció metas vinculantes para la reducción de las emisiones para esos 37 países industrializados y la Unión Europea. Pues reconoce que hay unos principales responsables de esos niveles tan elevados en las emisiones de gases de efecto invernadero que actualmente pues se generan en la atmósfera. Por eso el principio central de este protocolo es la responsabilidad común pero diferenciada, entendiendo que unos países generan unas emisiones de niveles y porcentajes más altos que otros.
Dentro de las regulaciones se generó la mitigación de esos gases de efecto invernadero, en la cual se establecieron inicialmente 6, que más adelante fueron aumentando de acuerdo pues, a las disposiciones que se realizaron. Y estas estaban relacionadas con la limitación o la disminución de las fuentes de emisiones como la deforestación, la industria, el transporte, la ganadería, entre otros que se generaron eh, para generar una mejor disposición de esas reservas. Esa gestión en esas políticas también incluye estrategias, programas, proyectos e incentivos que se generaban o desincentivos, dependiendo en la industrialización que se generaban para limitar o reducir esas emisiones y pues garantizar lo pactado en esa convención del Marco Nacional del Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Para hablar de legislación es importante indicar que el protocolo lo que hace es promover e incentivar a que esos gobiernos que ratificaron este mismo establezcan leyes y políticas para cumplir con estos compromisos. ¿A través de qué? De que las empresas puedan generar esas acciones conscientes de toma de decisiones para que el impacto medioambiental sea menor y que este desarrollo realmente sea sostenible, teniendo en cuenta pues que también hay un aspecto económico muy importante, que el mercado sigue su ciclo y que no se puede eliminar completamente, sino hacer una reducción y una mitigación de forma responsable. En general, este protocolo lo que hace es generarse como el primer paso más importante en cuanto al cuidado del medio ambiente con respecto al cambio climático a nivel mundial, por la reducción que se pretendió generalizar, que inicialmente fue el 5% de esas emisiones, y además proporcionó una estructura, una arquitectura que permitía generar acuerdos internacionales sobre ese cambio climático. Dentro de esos principios del protocolo se generaron a través de objetivos que se contuvieron en el anexo 1. Allí se comprometen pues, las partes incluidas en el mismo a generar esos objetivos individuales que sean jurídicamente vinculantes dentro de sus territorios para limitar o reducir pues, estas emisiones. Solo las partes que están dentro pues, del protocolo, son los quienes ratifiquen, los estados que ratifiquen y acepten y aprueban y se adhieran a través de una ley o a través de la normatividad que en su país lo designe, se verían obligados a cumplir con ese compromiso o con los compromisos establecidos en el protocolo. Dentro de los objetivos podemos encontrar el anexo B del protocolo, en donde pues están cuáles son las gases, el porcentaje que inicialmente era el 5%, que iba hasta el año 2012, cuáles eran las metas que tenían que tener en cuenta cada uno de estos países y una cantidad atribuida para cada una de las partes que se comprometió pues a cumplir este protocolo. En el anexo 1 también encontramos las reducciones de las emisiones y el tiempo en el que se buscó generar esta reducción. Aquí es importante luego, porque ahí como el protocolo se dividió en dos partes, la parte uno y la parte 2, o el periodo uno, periodo 2. En este segundo periodo se generó la enmienda de Doha. Esta enmienda lo que permitió fue que en el 2012 se adoptara un segundo periodo que permitiera reducir gradualmente con esas emisiones de efecto invernadero. Esta enmienda pues genera unas nuevas responsabilidades en ese anexo 1 para asumir los compromisos en el segundo periodo y pues también nos pudimos dar cuenta que esos países industrializados, muchos de ellos se retiraron, no quisieron adoptar esta enmienda por el tema económico. Entonces vemos como el tema económico siempre es muy importante y pesa mucho más quizás que la protección al medio ambiente y este cambio climático que se está dando. Sí, sin embargo, esta enmienda, aunque se generó el 8, perdón, de diciembre del 2012, solamente hasta el 31 de diciembre fue adoptada del 2020. En esta enmienda, pues básicamente se incluyeron nuevos gases para pues, poder dar una cobertura un poco mayor. Es importante mencionar que cuando se inicia el cumplimiento de la enmienda, nace un nuevo acuerdo, que es el Acuerdo de París, y que en la siguiente diapositiva nos vamos a mostrar un poco mejor sobre este documento sucesor que hace parte pues también del protocolo de Kioto, pero como en su segunda versión. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo los países en verde fueron quienes ratificaron esta enmienda y dieron pues a cobertura como tal al Acuerdo de París y los países que están en gris claro fueron quienes no decidieron ratificarlo. Entonces ahí, como lo explicaba mi compañera Carolina, Estados Unidos no ratificó, Canadá, y eran los países quizás con mayor responsabilidad por ser más industrializados.
Vemos aquí que ya en el Acuerdo de París, pues se generó un aumento ya al 15%. De hecho, ahora se está solicitando que esa protección aumente de las emisiones entre un 25% a un 50% en reducción por cada uno de los países que hacen parte de este protocolo. Entonces, vemos que aunque se han cumplido con las metas, asimismo el porcentaje de aumento de esos gases de efecto invernadero también ha sido eh, proporcionalmente han aumentado. Por ejemplo, en Colombia estamos en el puesto 34 de los 184 países que monitorea el Instituto de los Recursos del Banco Mundial de Emisiones y estamos en el quinto lugar con respecto a América Latina. Y nosotros como meta tenemos una reducción del 51% al 2030 de esos gases, emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí vemos en azul claro los países que hacen parte de la ratificación, azul oscuro los que hacen parte de la Unión Europea y otros los de color amarillo. Finalmente, hablando de sanciones, tomando lo que exponía la doctora Rosalía Ibarra, que es académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ella expresa que este acuerdo es vinculante, pero no hay un mecanismo punitivo a nivel internacional para quienes no lo cumplan, para quienes tengan incumplimiento de esos compromisos que adquirieron. Así que no hay sanciones y las metas de reducción pues realmente son voluntarias y con estas reducciones pues no se van a lograr esos objetivos que se trazaron a 2030 porque el incremento de la temperatura global pues ha ido aumentando, como les venía explicando. Entonces se requiere realmente una voluntad política para que todas estas obligaciones puedan cumplirse. Continuando con lo que decían mis compañeras, respecto a la incidencia del protocolo de Kioto, para 1997, 84 países firmaron el acuerdo y 46 lo ratificaron. De los grandes emisores solo se adhirieron la Unión Europea y Japón, mientras que China, Australia y Estados Unidos decidieron quedarse fuera del mismo. En este caso se implementaron tres mecanismos para el cumplimiento y para que se pudiese dar cumplimiento al protocolo de Kioto. El primero es el comercio internacional de emisiones. Este mecanismo permite que los países desarrollados y países con economías en transición puedan negociar créditos entre ellos para alcanzar objetivos acordados. El mecanismo de desarrollo limpio, que plantea la implementación por parte de un país en desarrollo o con economías en transición de un proyecto de reducción de emisiones en algún país en vías de desarrollo. El tercero es el mecanismo de aplicación conjunta, que consiste en la inversión de países industrializados en proyectos de países destino que traducen en créditos y se computan frente a las cuotas de emisiones atribuidas a cada país. Respecto a respecto a la reglamentación, en Colombia tenemos la ley 629 del 2000, por medio del cual se aprueba el protocolo de Kioto, hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997. Tenemos también la sentencia C860 del 2001, por el cual se realiza una revisión constitucional de este protocolo, y pues en este caso se declara ajustado a la Constitución, por lo cual se declara exequible. Tenemos la ley 1844, por medio del cual se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia. Tenemos la sentencia C048 del 2018, mediante el cual se realiza una revisión constitucional del acuerdo, como también de la ley por la cual se aprueba aquí en el país, en donde pues se concluye en este caso que el acuerdo, como la ley, no viola o transgrede cualquier lineamiento constitucional, por lo cual se declara exequible. Gracias.